¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que estés muy bien. Te saluda el profesor Fernando Johnston y te doy la bienvenida a este video en el cual, si tú estás interesada o interesado en hacer trámites, alguna licenciatura que oferte la UDG, toma en cuenta que español se divide en dos áreas que son lectura y redacción. Y al menos en este video te voy a apoyar con algún contenido que tiene que ver con la parte de lectura. Para esto nos vamos a apoyar solamente de un texto y vamos a responder sus respectivas preguntas. Por tanto, nos dice el preámbulo de este texto que la lectura trata sobre el paseo que realiza un hombre. Y nos dice el texto que comenzaba a amanecer cuando Gabriel Luna llegó ante la catedral. En las estrechas calles toledanas todavía era de noche. La azul claridad del alba, que apenas lograba deslizarse entre los aleros de los tejados, se esparcía con mayor libertad en la plazuela del ayuntamiento, sacando de la penumbra la vulgar fachada del palacio del arzobispo y las dos torres encaperuzadas de pizarra negra de la casa municipal, sombría construcción de la época de Carlos V. Gabriel paseó largo rato en la desierta plazuela, subiéndose hasta las cejas el embozo de la capa, mientras tosía con estremecimientos dolorosos. Sin dejar de andar para defenderse del frío, contemplaba la gran puerta llamada del Perdón, la única fachada de la iglesia que ofrece un aspecto monumental. Recordaba otras catedrales famosas aisladas en lugar preeminente, presentando libres todos sus costados, con el orgullo de su belleza, y las comparaba con la de Toledo, la iglesia madre española, ahogada por el oleaje de apretados edificios que la rodean y parecen caer sobre sus flancos, adhiriéndose a ellos, sin dejarla mostrar sus galas exteriores más que en el reducido espacio de las callejuelas que la oprimen. Gabriel, que conocía su hermosura interior, pensaba en las viviendas engañosas de los pueblos orientales, sórdidas y miserables por fuera, cubiertas de alabastros y filigranas por dentro. No en balde había vivido en Toledo, durante siglos, judíos y moros. Su aversión a las suntuosidades exteriores parecía haber inspirado la obra de la catedral, ahogada por el caserío que se empuja y arremolina en torno de ella como si buscase su sombra. La plazuela del ayuntamiento era el único desgarrón que permitía al cristiano monumento respirar su grandeza. En este pequeño espacio de cielo libre mostraba a la luz del alba los tres arcos ojivales de su fachada principal, y la torre de las campanas, de enorme robustez y salientes aristas, rematada por la montera de Alcuzón, especie de tiara negra, con tres coronas que se perdía en el crepúsculo invernal nebuloso y plomizo. Gabriel contemplaba con cariño el templo silencioso y cerrado, donde vivían los suyos y había transcurrido lo mejor de su vida. ¿Cuántos años sin verlo? ¿Con qué ansiedad aguardaba que abriesen sus puertas? Dicho esto, vamos a pasar a responder la primera pregunta, la cual nos dice que según la palabra sórdidas que aparece en la línea 14 se usa con el sentido de, y nos dice la opción A si sórdidas se refiere a finas, en este caso la opción B si sórdidas se refiere a ordinarias, la opción C nos dice que si sórdidas se refiere a impuras, o la opción D si sórdidas se refiere a indecorosas. Aquí recuerda que estas preguntas se les llama vocabulario en contexto, y esto quiere decir que el autor le está dando un significado a la palabra sórdidas en el contexto que aparece en la línea 14. Y lo que tenemos que hacer nosotros precisamente es deducir el autor qué significado le está dando a esta palabra. Por tanto, nos vamos a ir a la línea 14 y aquí encontramos la palabra sórdidas. Y vamos a leer a partir de este contexto de lectura. ¿Sale? Nos menciona otra vez y te vuelvo a leer este contexto que dice: Gabriel, que conocía su hermosura interior, pensaba en las viviendas engañosas de los pueblos orientales. Fíjate cómo te está hablando acerca de las viviendas. Y aquí el autor es cuando va a dar un significado especial a la palabra sórdidas. Otra vez dice: pensaba en las viviendas engañosas de los pueblos orientales, sórdidas y miserables por fuera. Fíjate, aquí esta palabra miserables te puede dar la respuesta porque incluso suena como sinónimo de palabras sórdidas. Y recuerda que está haciendo referencia a la fachada de las viviendas de los pueblos orientales. Y otra vez te dice, te lo voy a repetir otra vez. Gabriel, que conocía su hermosura interior, pensaba en las viviendas engañosas de los pueblos orientales, sórdidas y miserables por fuera, cubiertas de alabastros y filigranas por dentro. Vamos a dejar como respuesta correcta la opción B, en la que decimos que sórdidas se refiere a ordinarias, porque recuerda que el autor está haciendo referencia a las fachadas de las casas de Oriente. Y por tanto, este contexto de lectura suena de la siguiente forma. Gabriel, que conocía su hermosura interior, pensaba en las viviendas engañosas de los pueblos orientales, ordinarias y miserables por fuera, cubiertas de alabastros y filigranas por dentro. Pero no podemos decir entonces que según la palabra sórdidas que aparece en la línea 14, se usa con el sentido de finas, ¿sale? El contexto no se refiere precisamente a esta opción. Ni tampoco podemos decir que sórdidas en este contexto de lectura, referente a las fachadas de Oriente, pues se usa en el sentido de impuras. Ni tampoco podemos decir que sórdidas se emplea con el sentido de indecorosas.
ya que, insisto, el autor está haciendo referencia a que estas fachadas se muestran como de una forma ordinaria, como la mayoría de las casas que se presentan en esta parte del mundo, ¿sale? En los pueblos orientales. Y de esta forma justificamos que la respuesta de la pregunta número 1 se refiere a la opción B con la palabra ordinarias. La pregunta número 2, en cambio, nos dice ahora que ¿cuál es el título más adecuado para esta lectura? Fíjate lo que nos pide, ¿eh? Un título. ¿Cómo voy a saber yo elegir el mejor título para este texto? Para nosotros elegir el mejor título y obviamente dar con la respuesta correcta, ese título debe contener palabras y la idea principal de esta lectura. Por tanto, vamos a dejar como respuesta correcta la opción C, en donde el mejor título para esta lectura sería La Catedral de Toledo. ¿Y cómo justificamos esta pregunta? Si volvemos otra vez al texto, nos vamos a dar cuenta, y como lo leímos hace un momento, que todo el texto, toda la lectura radica en torno a la Catedral de Toledo. ¿Sale? Si te fijas, incluso es un texto descriptivo porque comienza el texto diciendo: comenzaba a amanecer cuando Gabriel Luna llegó ante la catedral. Después nos vamos a dar cuenta que se refiere a la Catedral de Toledo. ¿Sale? Y después lo que va a hacer es describir lo que se encuentra alrededor de la catedral. Por ejemplo, va a mencionar algo acerca de las calles, en la cual dice esta lectura que en las estrechas calles toledanas todavía era de noche. Aquí simplemente nos está dando una introducción sobre este personaje Gabriel una vez que llega a la Catedral de Toledo. ¿Sale? Fíjate cómo continúa la lectura. Dice que apenas lograba deslizarse entre los aleros de los tejados. Se esparcía con mayor libertad en la plazuela del ayuntamiento. Esto quiere decir que alrededor de la catedral, Gabriel estaba paseando por sus calles y se encuentra con la plaza del ayuntamiento. Y continúa diciendo que sacando de la penumbra la vulgar fachada del Palacio del Arzobispo y las dos torres encaperuzadas de pizarra negra de la casa municipal. Y después nos dice su época de construcción, sombría construcción de la época de Carlos V. Fíjate cómo continúa la lectura en torno a la catedral, ya que menciona que sin dejar de andar, obviamente Gabriel, para defenderse del frío, contemplaba la gran puerta llamada del Perdón, la única fachada de la iglesia que ofrece un aspecto monumental. Aquí está refiriendo obviamente a la catedral. Y continúa diciendo que recordaba otras catedrales famosas. Fíjate ahora cómo va a comparar la Catedral de Toledo con otras catedrales. Recordaba otras catedrales famosas aisladas en lugar preeminente, presentando libres todos sus costados con el orgullo de su belleza, y las comparaba con la de Toledo. Si te fijas, otra vez vuelve a mencionar o hace referencia a la Catedral de Toledo. Dice: la iglesia madre española, aguada por el oleaje de apretados edificios, y aquí el autor se va a meter precisamente a una descripción. Dice que ahogada por el oleaje de apretados edificios que la rodean y parecen caer sobre sus flancos, sin dejarla mostrar en sus galas exteriores más que en el reducido espacio de las callejuelas que la oprimen. ¿Te fijas cómo hace alusión? Si te fijas aquí el autor está describiendo todo lo que hay en torno o alrededor de la Catedral de Toledo. Mas no podemos decir entonces que el mejor título, según la opción A, para esta lectura sería Las Casas de Toledo. Y a su vez te paso otro tip sobre cómo podemos razonar este tipo de preguntas en la que nos pida el título adecuado para un texto. Y ese tip o esa observación a la que me refiero es que tú puedes razonar de la siguiente forma, preguntándote si todo el texto habló únicamente sobre las casas de Toledo. Si las menciona, pero solamente como descripción de aquello que está alrededor de la iglesia de Toledo. Ni tampoco podemos decir que toda la lectura habló únicamente sobre la ciudad de Toledo. ¿Sale? Ni mucho menos que toda la lectura habla únicamente sobre la plaza de Toledo. Esta plaza la menciona, pero cuando describe lo que hay alrededor de la catedral, así como las casas que se encuentran en esta ciudad. ¿Sale? Nos brincamos ahora a la pregunta número 3 y nos dice ahora: seleccione el tipo de discurso que predomina en esta lectura. Y recuerda que este texto que acabamos de leer pues se refiere a un texto narrativo. ¿Por qué? Porque presenta un personaje, presenta una trama y presenta un final, además de que presenta a un narrador. ¿Sale? Entonces, recuerda que una cosa es el texto, un texto es cómo se escribe, pero un discurso es cómo se escucha este texto. Y por tanto decimos que, ok, es un texto narrativo, ¿no? Pero decimos que se escucha como un discurso descriptivo. ¿Y por qué decimos que es un discurso descriptivo? Porque si recuerdas hace un momento que te leía la justificación de la pregunta anterior, te mencionaba que el autor lo que hace es describir todo lo que hay alrededor de la iglesia de Toledo. ¿Sale? Habla acerca de sus calles, habla incluso sobre la plazuela del ayuntamiento, y a su vez nos describe un poco acerca de esta plaza, ya que menciona sacando de la penumbra la vulgar fachada del Palacio del Arzobispo y las dos torres encaperuzadas de pizarra negra de la casa municipal. ¿Sale? Sombría construcción de la época de Carlos V. Fíjate todo lo que usa para describir lo que hay alrededor de la catedral
Incluso nos habla sobre un poquito sobre su contexto histórico, en donde menciona que no en balde habían vivido en Toledo durante siglos judíos y moros. ¿De acuerdo? Y de esta forma justificamos, insisto, que el tipo de discurso que se usa para este texto narrativo pues se refiere a un discurso meramente descriptivo. Nos brincamos a la siguiente pregunta número 4 que nos menciona: de acuerdo con la lectura se puede inferir que, y te voy a marcar la palabra inferir, ya que recuerda que la prueba de actitud académica le llama a este tipo de preguntas inferencias, y una inferencia pues se refiere a una conclusión o a una deducción. Por tanto, la pregunta suena de la siguiente forma: de la lectura se puede concluir que, y nos ofrece que se puede concluir, según la opción A, que a partir de la Catedral de Toledo se construyeron otras. La opción B, si podemos concluir que Gabriel Luna ha viajado y conoce muchas iglesias. La opción C nos dice que si podemos concluir que la plazuela del Ayuntamiento de Toledo es grande. Y por último, la opción D nos dice que si podemos concluir que en Toledo hace mucho frío todas las mañanas. Y vamos a marcar como respuesta correcta que de toda la lectura podemos concluir, sale que a partir de la Catedral de Toledo se construyeron otras. Y por tanto no podemos decir o no podemos concluir, según la opción B, que Gabriel Luna ha viajado y conoce muchas iglesias, ya que no menciona en ninguna parte de la lectura que Gabriel Luna ha viajado. Sí hay solución sobre que compara iglesias con algunas otras que ha conocido, pero nunca hace hincapié sobre que Gabriel Luna pues viaja alrededor del mundo, ¿sale? Tampoco podemos decir, según la opción C, o podemos concluir que la plazuela del Ayuntamiento de Toledo es grande. Ni tampoco podemos decir o podemos concluir que en Toledo hace mucho frío todas las mañanas. Y por último, la pregunta número 5 nos dice: seleccione el género literario al que pertenece mejor esta lectura. Y sabemos que el género literario que pertenece a este texto, como te lo mencioné hace un momento en un reactivo, se refiere a un texto, o lo que es lo mismo, un género narrativo, porque encontramos al personaje, encontramos al narrador, encontramos un conflicto y encontramos un final. Pero no podemos decir que la opción sea una crónica, ya que recuerda que las características principales de la crónica es cuando contamos un suceso, una experiencia, un hecho, pero a través del tiempo, o es muy marcado el tiempo. ¿Sale? Tampoco podemos decir que es la opción C, que es un género dramático, porque no estamos hablando de una obra de teatro. Ni tampoco podemos decir que es la opción A, que se refiere a un género lírico, porque no estamos hablando acerca de un poema. ¿Sale? Y de esa forma justificamos que sí, efectivamente el género al que pertenece esta lectura se refiere a un texto narrativo. ¿Sale? De esta forma terminamos este video explicativo y se despide de ti el profesor Fernando Johnston, esperando verte en próximos videos. Y a su vez, si estás interesada o interesado en tomar un curso de forma presencial o a distancia, puedes hacerlo comunicándote a los números que aparecen en la descripción del video. Hasta luego.